Hoy hemos visto lo que el fuego se llevó por delante la semana pasada en Guadarrama, más de 370 hectáreas quemadas con 28 kilómetros de perfil total. Ardieron sobre todo pinos. Las tareas de recuperación ya han empezado y siguen las investigaciones sobre su origen. Los vecinos de la granja reprochan al ayuntamiento que tuviera abandonada la parcela donde comenzó el fuego. Hola, ¿cómo están? En pleno mes de agosto se reabre el debate sobre cómo financiar el mantenimiento de las autovías. El Gobierno en funciones tenía una propuesta, un pago simbólico, mucho más pequeño que un peaje, y a su vez la liberalización de las autopistas donde venza la concesión. Ana Rayaces, no hay ninguna decisión tomada porque se querría consensuar con las comunidades autónomas, pero ya hay opiniones al respecto. Pues sí, hay opiniones para todos los gustos. Entre los conductores hay quien ve con buenos ojos esta medida, pero también tiene sus detractores. Por ejemplo, la Cámara de Contratistas de Castilla y León dicen que va a costar más poner en marcha este copago simbólico que lo que se va a recaudar con él. Ten personal, ten infraestructura, contabiliza esos cobros, recupera el dinero. A mí me parece bien, siempre y cuando la gestión sea pública y no esté concedido a empresas privadas. Que ya pagamos bastante como para que nos cobren por las autovías. 80 días le ha costado a Pablo Casado amarrar el Gobierno de Madrid, todo un símbolo de poder territorial que desde mañana presidirá Isabel Díaz Ayuso. Apuesta personal del propio Casado, pero Eduardo Martínez perseguida en los últimos días por la sombra de la Púnica y de Laval Madrid. Se trata de un supuesto trato de favor de esa entidad semipública madrileña a la empresa del padre de Isabel Díaz Ayuso a través de un préstamo que aún no ha sido devuelto. Además, el hermano del líder de la trama Púnica, del cabecilla de esa trama, la señaló a ella como su interlocutora con el Partido Popular. ¿Y qué dicen de esto quienes facilitarán mañana su investidura como presidenta de la Comunidad de Madrid? Pues Ciudadanos, que si es imputada deberá dimitir; Vox, que aún no se ha confirmado nada. Este verano habrá mayor vigilancia para prevenir los delitos de los que pueden ser víctimas los mayores. El plan específico Mayor Seguridad se reforzará sobre todo en las zonas rurales donde se incrementa la población en verano. La delegada del Gobierno se lo ha explicado hoy a estos vecinos de Villanueva de Ávila, a los que ha pedido también que estén prevenidos. Y el enfado que tienen los vecinos del barrio Garrido de Salamanca por esto. Son los nuevos bancos que ha colocado el ayuntamiento y no se han confundido, es que los ha instalado, como ven, mirando a la pared y además, según los vecinos, demasiado cerca de la carretera. No es la única ubicación controvertida, enseguida lo vemos. Pero yo lo veo absurdo que estén mirando hacia la pared. No, a mí no me gusta, por supuesto. Hay esos que están frente a la pared del cementerio, pues dices, ¿cómo se siente uno que estás contemplando nada? Si no se ve nada, solo se ve la pared y una pared que no. La verdad, a mí no me apetece salir, que vivo allí, y sentarme un poquito y estar viendo eso, ese panorama. Y esta noche, en las últimas horas, ha seguido haciendo frío, más incluso que ayer. Francisco, hemos rozado los 0 grados. Así es, Alejandra, en pleno agosto en el puerto de San Isidro, en León, se ha alcanzado mínimas de 0,8 grados. Además, en otros puntos de montaña, de Ávila y también de Zamora, se han bajado de los 2 y 3 grados a primeras horas. Esta tarde las temperaturas van a subir, aunque como partíamos de valores muy bajos, todavía seguiremos sin alcanzar los 30 grados. Además, tendremos cielos despejados en prácticamente toda la comunidad y mañana esperamos que vuelvan a subir los termómetros y la noche no sea tan fría. El fin de los peajes reabre el debate sobre cómo pagar el mantenimiento de las autovías que tienen un coste anual para el Estado de 11.000 millones de euros. La propuesta que ha barajado el Gobierno es la de un pago simbólico, pero hasta ahí. No se ha llegado a concretar más y el asunto resurge en pleno mes de agosto, que es el mes de desplazamientos por antonomasia. Ana Rayaces, el Gobierno enmarca cualquier decisión en el consenso, incluso en un pacto de Estado al respecto.
Sí, buenas tardes. Sería necesario, como dices, ese consenso político que formaría parte, dicen, de un pacto de Estado por la movilidad. El coste para el usuario sería unas 10 veces menos de lo que pagamos los conductores por las autopistas de peaje, es decir, aproximadamente unos 50 céntimos o algo menos, y todo lo que se recaude iría destinado a costear el mantenimiento de las carreteras y al impacto medioambiental. A partir de ahí, la verdad, poco más sabemos de este copago simbólico. Sí que es verdad que el Gobierno no es la primera vez que lo plantea y cuando lo hace suscita opiniones de todo tipo. Vamos a escucharlas. A mí me parece bien. Siempre y cuando la gestión sea pública y no esté concedido a empresas privadas, pagar por conducir y contaminar me parece correcto. Un canon, aunque sea simbólico, estaría bien, sí. Que ya pagamos bastante como para que nos cobren por las autovías. Opiniones para todos los gustos. Así recibían los conductores la noticia de que en un futuro las autovías podrían dejar de ser gratuitas. El precio sería muy bajo, a modo simbólico, y a cambio se rebajaría el peaje que se paga en las autopistas en las que todavía está vigente una concesión. Ten personal, ten infraestructura, contabiliza esos cobros, recupera el dinero, o sea, administralo. A ver si esos 10 céntimos cuestan 20. El ministro de Fomento insistía esta mañana en que las autovías son las únicas infraestructuras por las que no se paga. Tampoco convence a los contratistas de Castilla y León otra propuesta del presidente del Gobierno, la que trasladó la semana pasada a las plataformas que luchan por frenar la despoblación. Propone que la red de transporte sea mallada y no radial como la actual. En absoluto, yo estoy de acuerdo con esa afirmación. Se ha hecho, tenemos una muy buena red de carreteras y insisto, nuestro problema actual es el mantenimiento de las mismas. En los últimos años se ha invertido en el mantenimiento de las carreteras solo el 20% de lo recomendado, unos 580 millones de euros al año. Como decimos, el Gobierno querría contar con el consenso de las comunidades autónomas en este asunto. En Castilla y León, en concreto, hay 2 autovías de titularidad autonómica y al director general de Carreteras hemos preguntado sobre esta propuesta. León, Thais Lozano, ¿qué es lo que nos ha dicho? Muy buenas tardes. Sobre este asunto se ha pronunciado esta mañana en León el director general de Infraestructuras y Carreteras. Ha dicho que a la espera de las decisiones que se puedan tomar en el futuro, de momento la Junta asume ese coste del paso por vehículo por las autovías de titularidad autonómica, que ha dicho que es un coste no muy alto. Que viene a salir el coste por vehículo y kilómetro en torno a 4 céntimos, 4 o 5 céntimos. De momento la Junta lo asume, a futuro pues... Como pueden comprender, acabo de llegar, todavía no sé cuál es la política. El consejero va a hacer en la primera semana de septiembre su comparecencia y fijar un poco la guía que tengamos que seguir en la consejería. Lógicamente, pues me esperaré a que el consejero diga un poco su idea. El director general de Carreteras e Infraestructuras ha hecho estas declaraciones esta mañana en la provincia leonesa en una visita al centro de conservación de la autovía A231, una de las más importantes, ha dicho, de Castilla y León. Por ella pasan diariamente unos 9.000 vehículos, una cantidad que se dobla en los meses de verano. En esta carretera se llevarán a cabo varias actuaciones, como la creación de 2 centros de conservación de la autovía. Se instalarán además 18 cámaras de control de tráfico a tiempo real, con las que se coordinará la respuesta tanto a los accidentes como a las incidencias climatológicas. El Ministerio de Fomento retomará las obras del tramo de la A11 Ventanueva-Santiuste, paralizadas durante 2 años por la aparición de una calzada romana. De esta forma se podrá avanzar en los trabajos sin interrupciones y completar cuanto antes los 16 kilómetros de este tramo, que es muy demandado y situado entre los 2 que se han puesto en servicio durante este año. Pero aún así, las plataformas de Soria, Burgos y Valladolid siguen reclamando mayor celeridad en la ejecución de estas obras. En su última reunión han acordado convocar una marcha lenta por la Nacional 122 el domingo 25 de agosto. Partirá a la vez de Soria y de Valladolid para confluir en Aranda de Duero. Los vehículos marcharán a 50 kilómetros por hora, a paso lento, como denuncian que van las obras de la autovía del Duero. Hay que concienciar sobre todo a la ciudadanía de que esto parece ser que nuestros políticos no quieren terminarla por lo que sea. Entonces tenemos que ser los ciudadanos los que tenemos que empujar, porque si no, ya digo que esto va para muy largo, muy largo.
Queremos animar a toda la población de Aranda a que se movilice y salga junto con las otras dos provincias limítrofes a reivindicar esta histórica infraestructura. El PSOE denunciará a la Junta de Castilla y León por prevaricación con el impuesto sobre los residuos de Garoña. Los socialistas argumentan que el anterior gobierno ya conocía que ese tributo era inconstitucional porque ya existía un impuesto similar a nivel nacional. Desde su entrada en vigor, Endesa e Iberdrola han desembolsado 5 millones de euros. Ahora el PSOE pide que sean el consejero de Economía y Hacienda y el de Transparencia los que paguen de su bolsillo los intereses generados. La actuación de la Junta ha sido similar a la que ha tenido el gobierno separatista en el proceso. Avisamos que acabaremos en el juzgado, que acabaremos denunciando esta actuación, primero por prevaricación, porque sabían desde el primer momento que era inconstitucional. Hoy es el primero de los 6 días de huelga en el transporte sanitario de Salamanca. La huelga en las ambulancias la ha convocado UGT por la falta de acuerdo con Emersan, que es la empresa adjudicataria del servicio, y el Comité de Empresas sobre el cumplimiento del convenio colectivo. La Junta garantiza los servicios mínimos, se cubrirán los relacionados con hemodiálisis, radio, quimioterapia, hospital de día o transfusiones. Los trabajadores denuncian que se ha intentado reducir el impacto de esta protesta. De golpe y porrazo ha quitado más de 200 servicios SACIL. Los ha quitado para que no se note la huelga. Todos los servicios de rehabilitación, hoy no hay servicios de rehabilitación. Hoy muchas de las consultas las ha también quitado. Entonces, eso, digamos que lo que busca SACIL pues es de tal forma que se aminore que tengan la menor repercusión posible. Las fuerzas de seguridad les piden a los mayores que estén alerta y prevenidos para evitar esos delitos de los que suelen ser víctimas. Que no bajen la guardia, tampoco en verano. El programa Mayor Seguridad se refuerza en estas fechas, sobre todo en las zonas rurales, y hoy hemos asistido a una de las actividades que incluye. Ha sido en Villanueva de Ávila, Soraya García, y con la delegada del Gobierno en Castilla y León. Buenas tardes. El Plan Mayor de Seguridad de la Guardia Civil se intensifica en la época estival. La delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín, ha hecho hincapié en que el objetivo no es otro que dar consejos prácticos a las personas mayores para prevenir que sean víctimas de diferentes delitos como robos o hurtos. Las personas mayores son uno de los colectivos más vulnerables como posibles víctimas de robos y hurtos tanto en sus propias viviendas como en espacios públicos. Aplicar sencillos consejos puede ayudarles a evitarlos. Cerrar las puertas y las ventanas, pero dar apariencia de que la vivienda no está desocupada, dejar llaves a un vecino y que echen un vistazo, no abrir la puerta a desconocidos con supuestas cuestiones de operadores del gas o de telefonía. Precisamente en conferencias como esta, en el marco del Plan Mayor de Seguridad de la Guardia Civil, también se aportan nociones para prevenir timos como el del abrazo. Si te preguntan una información y quieren que se la escribas en un papel y como agradecimiento le dan un abrazo mientras le sustraen las joyas o le sustraen el reloj. Por tanto, recomendaciones que durante el verano deben tenerse en cuenta como medidas de prevención. Y en Valencia se investiga el altercado que supuestamente provocó un subinspector de la policía local en la noche del pasado viernes en un local. Según la información recogida por la cadena SER, fue necesaria la intervención de la Policía Nacional y no sería la primera vez que este agente se ve implicado en un hecho similar. Los hechos habrían ocurrido en la noche del pasado viernes cuando un subinspector de la policía local intentó realizar tocamientos a dos jóvenes en un bar de esta calle, en una céntrica zona de la capital palentina. Las dos chicas, al sentirse acosadas, llamaron a la Policía Nacional, que se presentó en el lugar de los hechos y comprobó que se trataba de un policía local llegado recientemente a Palencia desde San Roque, su anterior destino. Allí había protagonizado también numerosos altercados, entre otras cosas fue noticia por golpear y
amenazar al cliente de un club. Se sabe también que este subinspector de la policía local habría llegado a Palencia con el carnet de conducir retirado. ...170 hectáreas de alto valor ambiental a la puerta del Parque Natural Arribes del Duero. Ese es el balance del fuego iniciado ayer en Saldeana y Barrueco Pardo, en la provincia de Salamanca. 2 focos simultáneos que amenazaron con convertirse en un incendio de enormes dimensiones y que fue controlado gracias a la movilización de un enorme operativo formado por 15 medios aéreos que llegaron a trabajar simultáneamente en la zona y también por varias cuadrillas terrestres. Según todos los indicios, el fuego fue intencionado. Y en la sierra de Guadarrama, el incendio todavía no está extinguido. Las cuadrillas continúan trabajando para acabar con los puntos que aún quedan calientes. También es importante contener el suelo y evitar el arrastre de material quemado hacia las fuentes de abastecimiento de agua. Hoy hemos podido ver de cerca lo que las llamas se han llevado por delante. Una cuadrilla trabaja sobre los puntos que aún quedan calientes, al tiempo que se planifican otras tareas, porque también es prioritaria la realización de pequeñas empalizadas o diques para contener el terreno y prevenir la erosión, por un lado, y para que las cenizas y restos de madera no lleguen al arroyo que abastece de agua a la granja. Además, hay que eliminar maderas muertas y prevenir plagas. Es todavía el momento de los profesionales, los voluntarios tendrán que esperar. Porque hay más de 500 personas, más empresas que están también llegando para ayudar y coordinando, y seguramente hasta mediados de septiembre, finales de septiembre, no podemos todavía decir nada hasta que los expertos no nos digan qué, cómo y cuándo tenemos que ejecutar. La investigación continúa y en principio no hay indicios de accidente o presencia de cristales en el foco del incendio, como apuntaban algunos vecinos de la urbanización a la que pertenece la finca en la que comenzó el fuego, tampoco de acelerantes o mechas, y se descarta el origen por una posible chispa eléctrica. El incendio ha afectado a una superficie de 370 hectáreas. La mayor parte, 300, es de propiedad privada, dedicada a aprovechamiento maderero y pastos para ganadería ecológica. En Gran Canaria, el incendio que se desató el pasado sábado ya ha calcinado 1.500 hectáreas. Los efectivos han logrado contenerlo y ahora trabajan para extinguirlo. Además, esta noche se ha declarado un segundo incendio en otro punto de la isla que a primera hora de esta mañana se había podido estabilizar. Todo hace indicar que este ha sido intencionado. Ya hay un detenido como posible autor del incendio. Y luchar contra el cambio climático y sus efectos es fundamental de cara a la próxima PAC. Lo defiende el ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, quien en una entrevista a la agencia de noticias EFE se ha referido a este asunto y también a los efectos del Brexit o el acuerdo de comercio con Mercosur. El ministro de Agricultura anuncia una revolución verde en el campo. Produciendo los alimentos que sean necesarios en cantidad y en calidad, pero también con un menor consumo de recursos naturales y de preservación del medio ambiente. Y ese reto tendrá sus consecuencias en la PAC. Porque significa, no solo para estos 7 años, sino para la próxima década, un nuevo enfoque de la actividad de la agricultura y de la ganadería. En otoño, Europa tendrá que organizar la nueva política agraria comunitaria sin el Reino Unido. En juego hay 50.000 millones de euros. Lo que no puede ser es que el agujero de la salida del Reino Unido lo cubra la PAC. Y en cuanto al acuerdo comercial con Mercosur, hemos conseguido a través del acuerdo, por ejemplo, que se respeten las indicaciones geográficas protegidas, que se respeten las normas europeas en materia de medio ambiente. Se abre un mercado de 265 millones de personas. Según el Gobierno, traerá ventajas a las exportaciones de queso y vino, pero perjudicará las de azúcar y vacuno. Pero ese acuerdo con Mercosur no se ve con tan buenos ojos por los ganaderos y agricultores, como tampoco el alcanzado con Estados Unidos para importar carne. Creen que supondrá una clara competencia desleal. Piden que los países de la Unión Europea los rechacen durante el proceso de ratificación que se va a desarrollar durante los próximos meses. Los productores y consumidores de carne de vacuno europeos piden que se rompa el acuerdo de libre comercio de la Unión Europea para importar carne desde América del Sur y Estados Unidos. Que no comprendemos es esta traición que la Unión Europea hace tanto a los productores que elaboramos esta carne como a los consumidores
que demandan este tipo de productos. Se sienten orgullosos porque las tasas más altas en cuanto a seguridad alimentaria y bienestar animal están en la Unión Europea. Cuidamos del animal, cuidamos de lo que come, cuidamos del medio ambiente, cuidamos del medio rural y entonces eso no tiene precio. Pero estas condiciones no se van a cumplir con las que importen. Porque tiene una legislación mucho más laxa que la que tenemos aquí en Europa y en España. Esta situación también afecta a la sostenibilidad económica del medio rural. Si estamos haciendo una competencia desleal con los productores que hay ahora en Castilla y León y en España y en otras regiones de Europa, pues estamos haciendo un flaco favor a la sostenibilidad del medio rural. En Castilla y León se ceban al año 404.000 cabezas de ganado bovino, una cantidad que equivale a la que se quiere importar. Desde la Consejería de Agricultura y Ganadería anuncian que vigilarán este acuerdo con Mercosur para que no se vean dañados los intereses de Castilla y León. La producción ganadera representa más del 50% del valor añadido bruto de nuestra comunidad. Los productores de carne de Castilla y León cumplen con la normativa más exigente, un valor añadido que no tienen los competidores americanos. Eso hay que ponerlo encima de la mesa para hacer ver al consumidor que existen unas normativas que se están cumpliendo y que son sostenibles y por lo tanto que deben ser respetadas en el juego de los mercados. Naciones Unidas ha puesto al sector ganadero en el punto de mira con su propuesta de reducir el consumo de carne para combatir el cambio climático. La ganadería de Castilla y León es un ejemplo de sostenibilidad. Y es además una producción en extensivo que mantiene el medio rural y aprovecha los recursos locales. Que más del 90% del consumo de cereales que se producen por nuestra ganadería proceden de nuestros campos. Para el viceconsejero de Desarrollo Rural será fácil cumplir con la nueva PAC porque en el campo de Castilla y León ya se trabaja de forma sostenible y la agricultura ecológica está dando sus frutos. Hemos incrementado en los últimos años en más de un 10% los operadores de producción ecológica. Ya son más de 1.000 los operadores de producción ecológica. La producción más verde se ha convertido en un valor añadido. Hoy también hemos conocido los datos del IPC de julio. Con respecto a hace un año, pagamos más, aunque el dato mensual de este año nos deja un descenso por efecto de las rebajas. En cualquier caso, la inflación aumenta y eso es lo que les hemos querido preguntar a ustedes, si notan que nos cuesta más hacer la compra o que el dinero se nos queda más pequeño. Entramos al mercado y preguntamos, ¿cómo están los precios? Creo que han subido. Ha subido un poco, pero no mucho. Según los datos oficiales, el IPC aumentó un 0,7% con respecto al año pasado. Los precios suben, lo que no sube es el sueldo. La mayor subida la registran las patatas. Una de las cosas que yo lo he notado, un poco más caro está. Le sigue la carne de porcino, el azúcar y la fruta. La fruta y el pescado. La fruta sí que ha subido, por supuesto. Bajaron el aceite y el pescado, aunque quienes pagan no están de acuerdo. No, el pescado no lo baja, no. No. El pescado es el que siempre va para arriba, la verdad. Bueno, mira, hoy el bonito está barato, ¿verdad? En el tema de carnes está todo muy parecido. En los pescados sí, las cosas un poco aumentan de precio. Si nos fijamos solo en julio, la inflación se redujo 6 décimas por el efecto de las rebajas. Yo en rebajas me he comprado 2 cosas. Aunque seas mucho de comprar, pues ahora tienes un poco más de cuidado. Yo sí que suelo aprovechar las rebajas, la verdad. Los productos de ocio, la gasolina y el transporte están más caros que el verano pasado. Isabel Díaz Ayuso anuncia la mayor rebaja fiscal en la historia de la Comunidad de Madrid. Hoy ha comenzado el debate de investidura después de más de 2 meses de durísimas negociaciones para concitar los apoyos de Ciudadanos y Vox. Será el primer gobierno de coalición para los madrileños. El Partido Popular conserva así uno de sus grandes baluartes territoriales. Madrid, Eduardo Martínez, ¿qué más puntos recoge el programa de gobierno de la candidata popular? Bueno, pues es un decálogo que resume las 155 medidas que han pactado con Ciudadanos y a las que también se añaden los compromisos que han adquirido con Vox. Aparte de esa histórica bajada de impuestos, se habla de una mejor educación, de la lucha contra la despoblación, de la conciliación del trabajo y la natalidad o también de la igualdad de la mujer y de la diversidad integrada. Isabel Díaz Ayuso en su discurso también ha prometido tolerancia cero contra la corrupción y ahí es donde varios partidos de la oposición aquí en la Asamblea madrileña han arrancado a aplaudir irónicamente porque en los últimos días son varios casos los que acechan a la candidata a presidir la Comunidad de Madrid.
El PP suma una nueva comunidad autónoma a gobernar a pesar de haber sido segundo en las urnas. Díaz Ayuso dice que quiere dialogar con todos y estructura su acción de gobierno en 10 ejes: conciliación, despoblación, libertad de educación y, en primer lugar, el pleno empleo y la bajada de impuestos. Realizaremos la mayor rebaja fiscal de la historia de la Comunidad de Madrid. Bajaremos la tarifa autonómica del IRPF, reduciendo todos los tramos de la tarifa en medio punto. Ha defendido la actuación de los políticos. Señorías, estamos obligados a dar ejemplo de eficiencia y responsabilidad. Ayuso se enfrenta a la investidura señalada por un posible trato de favor en Aval Madrid y sus relaciones con la púnica. Que ella debe dar respuesta también a estas cuestiones que la sociedad le está preguntando, y además con muchos datos y con buena información. Allí donde gobierna Ciudadanos ya les digo que no va a haber ningún imputado. Yo no conozco ningún caso de corrupción demostrado a día de hoy. El más crítico, el portavoz de Más Madrid. Ahora mismo yo creo que hay más posibilidades de que imputen a Íñigo Errejón que a Isabel Díaz Ayuso. Yo, en su caso, sería prudente porque no sería la primera vez. Eje ha puesto como ejemplo el gobierno en la Comunidad de Madrid para afear que el PSOE no consiga llegar a un acuerdo para que haya gobierno a nivel nacional, y le ha vuelto a pedir a Pedro Sánchez que deje paso a un candidato de los constitucionalistas. Y hoy los socialistas de Castilla y León se han pronunciado sobre la repentina dimisión del director general de Atención al Ciudadano, apenas 3 días en el cargo. El PSOE no se cree las razones esgrimidas por el magistrado José María Crespo, que habría renunciado a su cargo por incompatibilidad con su plaza de juez, y lanza este mensaje a Francisco Igea, a cuya consejería estaba adscrito este director. Está muy bien que duren 3 días y que se vayan cuanto antes, porque está demostrando que no le importa nada la vocación de servicio ni el servicio a los ciudadanos. Y, por cierto, que aproveche el regenerador de la playa para nombrar una mujer. El Open Arms sigue esperando respuestas. Italia y España se cruzan mensajes sobre quién tiene que acoger a los inmigrantes. El gobierno español dice además que el capitán del barco no puede pedir asilo para los menores que están a bordo. Con su situación arrancamos el repaso de la crónica internacional. Open Arms ha calificado este martes de infame el silencio de Europa ante su situación actual. 151 migrantes llevan a bordo del buque desde hace 11 días. Ante la demanda de asilo para los 31 menores, Ábalos ha asegurado que no tienen capacidad jurídica para pedirlo. Hong Kong suspende por segundo día consecutivo los vuelos previstos para hoy. El aeropuerto había reanudado su actividad ayer por la noche, pero esta mañana cientos de manifestantes han vuelto a ocupar la zona de facturación. El aeropuerto se ha convertido en el epicentro de las protestas por la ley de extradición a China. Los transportistas de Portugal mantienen la huelga, aunque están dispuestos a negociar. Desde los sindicatos critican que no se está respetando el protocolo alcanzado en abril. El gobierno luso ha señalado que se están garantizando los servicios mínimos. Un hombre ha sido detenido por un supuesto ataque terrorista en Sídney. El autor apuñaló con un cuchillo a una mujer al grito de «Alá es grande» y fue reducido por un grupo de transeúntes con sillas y cajas. Se le relaciona con el asesinato de otra mujer encontrada en las inmediaciones. Bancos con vistas a muros y fachadas de edificios o junto a un contenedor de basura, ¿se imaginan? Pues todo esto ha desatado la polémica en Salamanca. La colocación de esos bancos era una de las demandas del barrio de Garrido, pero lo que en un principio generó alegría se ha convertido en una cascada de quejas. Sobre los bancos hay más o menos 2 acuerdos. 1, que son un lugar para sentarse, y 2, que nunca hay suficientes. A partir de ahí todo es un lío. Que se lo pregunten al Ayuntamiento de Salamanca, que acaba de instalar varias decenas, desatando una inesperada polémica. Por ejemplo, no gusta tener estas vistas a la tapia del cementerio. Hay esos que están frente a la pared del cementerio. Pues dices, ¿cómo se sienta uno que estás contemplando? La verdad, a mí no me apetece salir, que vivo allí, y sentarme un poquito y estar viendo ese panorama. Tampoco han gustado a los vecinos de Garrido los bancos que miran a un insípido muro. Se supone que tendrían que estar mirando para la carretera, para la gente. Más quejas son la proximidad de los bancos a contenedores o la carretera.
Para que no cunda el pánico, el ayuntamiento, que aduce motivos técnicos, ya habla de que es posible revisar algunos casos. Responden a un estudio detallado de la situación y de lo que es más conveniente técnicamente. No quita, por supuesto, para que sea todo mejorable, sea analizable y... La conclusión más sabia sería... Protestamos por todo. Y es que, más que miradores, al final los bancos son. Se cumplen 25 años desde que la figura de San Lorenzo, situada en la torre norte de la Catedral de Burgos, se precipitara al vacío y quedara totalmente destrozada. Ahora, después de muchos esfuerzos económicos y también administrativos, la catedral y su escultura de San Lorenzo vuelven a lucir como antes. Con sus 2 metros de alto y 400 kilos de peso, esta figura de San Lorenzo cayó desde la torre norte de la Catedral de Burgos en 1994, justamente cuando se acababa de celebrar una boda y los novios salían de la catedral. Que a raíz de ello pues, se constató que el exterior de la catedral estaba en malas condiciones y desde aquel momento pues, todas las fuerzas vivas de la ciudad, empezando por el Cabildo, pues comenzaron a tomar conciencia de que había que hacer algo. Pero no solo se reconstruyó la figura de San Lorenzo, sino que también se llevó a cabo la restauración de los exteriores de la catedral. Pues desde el 1994, a raíz de aquel acontecimiento, pues se hizo un plan director y se comenzaron ya los 2 años, año siguiente, se comenzaron ya a poner los andamios y a rehabilitar. A lo largo de estos 25 años se han invertido alrededor de 30 millones de euros en la Catedral de Burgos. Parte de subvenciones, parte de aportaciones también privadas, pero sobre todo y parte también pues del turismo. Después de un cuarto de siglo de esfuerzos económicos y luchas administrativas, la figura de San Lorenzo y la Catedral de Burgos están en su pleno esplendor. Las Perseidas pueden verse durante buena parte del verano, pero son estos días de agosto cuando dejan su estela con mayor fuerza. Para poder observarlas, también conocidas como lágrimas de San Lorenzo, los expertos nos recomiendan noches claras y alejados de las ciudades. Así nos vamos a despedir desde el Observatorio de Borovia, que está en la provincia de Soria. Volvemos a las 8:30 con más noticias. Ahora los deportes. Que tengan una feliz tarde. Adiós. Las Perseidas son polvo de estrellas que se ven a su paso por la órbita de la Tierra. Concretamente, el polvo de estas estrellas, las Perseidas que tenemos ahora, el polvo cometario, procede de un cometa que se llama Suize-Tuttle-1, que pasó hace unos años por aquí, dejando esa estela. Claro, nuestro planeta, la Tierra, todos los años, por las mismas fechas, pasa por esa zona donde está el polvo cometario y ese polvo entra en nuestra atmósfera quemándose, y eso es lo que vemos como estrellas fugaces que llamamos Perseidas. Sin embargo, este año ha resultado más complicado verlas. La luna ha sido llena y la nubosidad ha estado demasiado presente. Aún así, el cielo de verano puede llegar a dejarnos estampas como estas. A las Perseidas les acompañan estos días galaxias como la de Andrómeda o planetas como Júpiter o Saturno, pero a simple vista el firmamento también puede dejarnos estampas singulares, y más aún desde Soria. Hay que irse fuera de la contaminación lumínica de las ciudades, a zonas rurales, a zonas oscuras. Algo bueno tenemos los pueblos, que tenemos un cielo precioso. En la provincia de Soria hay pues muchos lugares de este tipo. Entonces tenemos que saber valorarlos para además pues, convertirlos en un recurso tanto medioambiental como turístico. Y es que disfrutar del firmamento es otro de los placeres que nos puede brindar el verano.